Francisco Escobar, ¿verdad? Él donó, ¿verdad?, el primer hospital nacional que estaba ubicado aquí abajito cerca del Mercado Sagrado Corazón, enfrente de la iglesia del Calvario, ¿verdad? Y es hasta 1891, a la muerte de don José Rosales, que su herencia pasa a manos de la Junta de Beneficencia de la época para la construcción del Hospital Nacional que ahora conocemos, ¿verdad? Don José Rosales nace en 1827, ¿verdad?, hijo de un terrateniente del mismo nombre, José Rosales, que luchó en las guerras civiles centroamericanas del lado de Manuel José Arce y posteriormente del mano de Francisco Morazán. Don José Rosales, y lastimosamente él se casa con Carmen, ¿verdad?, de Rosales, y no tienen ningún hijo. Entonces su herencia, ¿verdad?, toda su fortuna se iba a perder. El obispo de la época convence a don José Rosales de donar su fortuna, ¿verdad?, póstuma para un hospital. Es así como él dona un total de $1.000.000. De ese $1.000.000, 20.000 fueron apartados para la construcción del primer hospital militar. Si nosotros vamos de camino por la Roosevelt hacia el Salvador del Mundo, vamos a ver al Hospital Rosales a la derecha, ¿verdad? Y un poquito adelante, justamente en la esquina, vamos a ver al Comando de Sanidad Militar. Ahí está ubicado el primer hospital militar del país. La fortuna de José Rosales quedó en un testamento que fue escrito en 1875, ¿verdad?, donde donaba absolutamente todos sus bienes para la beneficencia, y justamente antes de morir tienen que modificar el testamento original porque las leyes de testamentos y herencias cambiaron en el país. Se tenía que dejarle un porcentaje a su única familiar viva, en este caso era su esposa Carmen de Rosales. Bien, mencionaba el inicio del recorrido, ¿verdad?, de que en esta ocasión vamos a ver un par de filántropos para la construcción del país y también de médicos. ¿Qué mejor manera de comenzar el recorrido con el primer médico, el padre de la cirugía moderna de El Salvador, ¿verdad?, el doctor Tomás García Palomo? El doctor Palomo no únicamente realizó los primeros procedimientos, ¿verdad?, de cirugía en algunos ámbitos, como por ejemplo el glaucoma, ¿verdad?, y la extracción perianal de varias enfermedades del ser humano, sino que también modernizó el sistema de cirugía nacional, ¿verdad? Él fue el primero en introducir la anestesia por vía de éter y cloroformo, ¿verdad?, hasta que a inicios del siglo XX se detectó que era tóxico la mezcla y se dejó de utilizar, ¿verdad? Pero él fue el primero en importar desde el extranjero este método. Contó con amplio, ¿verdad?, repertorio de cirugía, ¿verdad?, entre ellas también se encontraba la primera cirugía para la medición al doctor Álvarez, que era colombiano, ¿verdad?, él era alumno del doctor Álvarez y operó desde 1880 hasta nunca quitaron así, no volvieron a poner, solo porque ella es que ella no me acuerdo cómo se llama, pero mira, y ahí vas a ver la imagen de la maestra del curso de contratación. La última vez que vi la página estaba la imagen de ella todavía. por este lado. En la escuela, todo, ¿verdad? ¿Alguna vez se preguntaron de dónde viene la canción, por ejemplo, del Torito Pinto, Adentro Cojutepeque, todas estas canciones, ¿verdad? Muchas veces se cree, ¿verdad?, que estas canciones son folclore tradicional salvadoreño, y sí, tienen razón, pero todo eso y el rescate de todo este patrimonio musical se lo debemos a la persona que está enterrada acá, y es María de Barata, ¿verdad? María de Barata era una musicóloga de inicios del siglo XX que hizo viajes etnológicos a lo largo y ancho de todo El Salvador, rescatando los sones, ¿verdad?, y las canciones más tradicionales de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y entre ellos pues rescató la danza de los historiantes, ¿verdad?, de los moros y los cristianos, el Torito Pinto, Adentro Cojutepeque no, porque Adentro Cojutepeque la hace Paravicini,
Y de hecho, dentro de Cojutepeque es un grito de guerra, ¿verdad? ¿Quién se acuerda qué dice la letra de dentro de Cojutepeque? Ajá, vea, es un ritmo tradicional, a todos los cojutepecanos tienen que alegrar, ¿verdad? Ya sea para pelea o también para gozar, ¿verdad? Y esto es porque cuando invaden los que eran gringos, ¿verdad? Y llega a Nicaragua, una de las mejores milicias que combatió en esa guerra fueron los cojutepeques, un pueblo indígena que era temido por los fieros guerreros que eran, ¿verdad? Y de hecho eran tan buenos guerreros, ¿verdad? Véanlo como quieran, vean, que quemaron León en Nicaragua, ¿verdad? Entraron a la ciudad, la quemaron y arrasaron con todo, ¿verdad? Entonces de ahí es el grito de guerra adentro de Cojutepeque, ¿verdad? Pero María de Barata sí recorrió todo el país, ¿verdad? Rescatando varios sones como esos, ¿verdad? La danza también del tigre y el venado, ¿verdad? Del mono y el cazador, ¿verdad? Que aparecen en el Torito Pinto. ¿Primera vez? No, uno, dos. ¿Alguien más había venido antes a un recorrido? Bien. Ustedes sabrán de que esta es prácticamente una parada obligatoria aquí en el cementerio de los Ilustres, ¿verdad? Originalmente se decía de que este era el punto cero del cementerio, es decir, que de aquí nació todo lo que vemos como Cementerio General de San Salvador, área de los Ilustres. Pero las recientes investigaciones de Secretaría de Cultura, ¿verdad?, hechas por mi persona, ¿verdad?, descubrimos de que no fue así, ¿verdad? De hecho, el cementerio data de 1847, ¿verdad?, cuando se inició el proyecto por parte de la Junta de Beneficencia de la época para crear un cementerio que aportara tanto al ornato como a la salubridad de la ciudad. Ya que si muchos han visto películas o han leído un poco, sabrán de que previo a la creación de los cementerios, estos estaban alrededor de las iglesias, ¿verdad? De hecho, por eso catedral, ¿verdad?, la iglesia del Calvario, la iglesia del Rosario tienen criptas, ¿verdad?, porque ahí se enterraban a la gente porque tenía la capacidad monetaria de pagar su nicho dentro de la iglesia, ¿verdad? Los que no, pues eran depositados en fosas comunes afuera de la ciudad, ¿verdad? Pero eso tampoco era salud. Entonces, en 1847, como ya le mencioné, la Junta de Beneficencia crea este cementerio. Pero la persona que está acá, ¿verdad?, el héroe centroamericano Francisco Morazán, no vino a parar aquí a El Salvador hasta 1858. Su nicho y su mausoleo original sí estuvieron listos en 1849, pero se tienen fuentes escritas que nos relatan que 2 años antes ya habían construido varios mausoleos, muy probablemente en esta área en el cementerio, ¿verdad? O tampoco podían repatriar sus restos a Italia. Entonces un grupo de italianos creó la Sociedad de la Asistencia Italiana para ayudar tanto a los migrantes italianos de acá como a los que estaban a punto de fallecer, y les ofrecían la chance de dejar sus restos en un nicho que en el cementerio de los Ilustres, ¿verdad? De hecho compran, ¿verdad?, en 1896, si no estoy mal, este nicho por 28.000 colones en ese entonces, ¿verdad? Y le encargan la construcción de este monumento al arquitecto Brutus Tarno, ¿verdad?, que también es el arquitecto encargado de la construcción del castillo de la PNC y también del almacén Bow, el antiguo edificio del almacén Bow, que ahorita fue reabierto en el centro histórico con un Starbucks, ¿verdad? ¿Qué representa este monumento? ¿Verdad? Este está dividido en 3, ¿verdad? La parte que vemos acá, que es el mausoleo principal, también hay una cripta, ¿verdad?, donde hay enterrados más de 100 restos en forma de cenizas, ¿verdad? Y en la parte de arriba tenemos una torre fúnebre romana, ¿verdad? Los romanos, ¿verdad?, los romanos, a la redundancia, creaban grandes torres fúnebres que parecieran mausoleos, ¿verdad?, para sus grandes héroes de guerra caídos, y Brutus Targa lo que hizo fue crear una torre fúnebre romana, ¿verdad?, y plasmó 2 de los símbolos más importantes para la leyenda fundacional de Roma. La primera es la loba, que vemos ahí arriba, la luperca, bueno, no la vean pues, pero la luperca, que está en la parte de arriba, ¿verdad?, que es parte de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿verdad?, los fundadores del reino, posterior república y finalmente imperio romano, ¿verdad? Y el segundo es el escudo de armas del primer reino de Italia de inicios del siglo XX. ¿Dudas, preguntas acerca del mausoleo de la Sociedad de Asistencia Italiana? Perdón, ¿quién fue? Pero que es tumba me sirve bastante para explicarlo de esta manera, para que tengan ustedes un ejemplo exacto de lo que vamos a hablar ahorita. Casi el 80% del mármol trabajado aquí en el cementerio fue realizado por una sola familia, la Vieja República. Ellos eran los primeros marmoleros aquí en El Salvador, de ascendencia italiana, ¿verdad?, que llegaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta 1880, 1920. Ellos de hecho tienen la marmolera todavía encima de la calle Gerardo Barrio, la que va a dar al mercado Cucatlán, ahí tienen una marmolera. Y ellos eran los únicos que trabajaban el mármol más caro en el mundo, que es el mármol de Carrara.
extraído de la... Bien. ¿Quién aquí es un adicto exagerado del café? Vamos a ser sinceros, yo tomo café, ¿verdad? No pueden irse el café en la mañanita, en la tarde, no, pues hubieron familias aquí en el país, gente que amasaron su fortuna a base de tierras y el café, ¿verdad? Eso no es novedad para nadie, pero hubieron familias que tuvieron mucho más éxito que otras, ¿verdad? Los dueños, por ejemplo, Nardi, ¿verdad? Oscar, quizá, ¿verdad? Y fue tanta la fortuna de la familia Canesa, gente, que aquí tenemos un mausoleo que está hecho completamente, todo el mausoleo de vieja cabeza de mármol de Carrara. Ya les había mencionado yo, ¿verdad? Que el mármol de Carrara es el más caro, no me pregunten precio porque no lo sé, sería mentirla, ¿verdad? Pero todo ese mausoleo, y por eso es que lo ven tan finamente conservado, está hecho de mármol de Carrara, ¿verdad? Y se van a preguntar ustedes, ¿cómo amasó la fortuna en realidad la familia Canesa? ¿Verdad? Todo empezó con el patriarca de la familia Canesa, que es Ambrogio Canesa o Ambrosio Canesa, ¿verdad? Los dos están bien, Ambrogio, Ambrosio, los dos están bien. Ambrogio Canesa, ¿verdad? Nacido en Rapallo, Italia, ¿verdad? En 1846, ¿verdad? Y murió en Santiago de María, ¿verdad? En Usulután, ¿verdad? En 1903. Este tipo era un visionario, porque él se fue a Estados Unidos, California, durante la fiebre del oro. Él allá sacó patitas de oro y se hizo millonario, se vino para acá al país a comprar cientos de manzanas. Acá está la tumba de Maximiliano Hernández Márquez. Aquí es bien curioso porque la familia de Maximiliano Hernández Márquez no quería que la gente supiera dónde estaba enterrado Maximiliano. Uno, porque preferían que la tumba no fuera, pues, sí, profanada, ¿no? Porque no querían que fuera vandalizada. Entonces, donde ustedes están sentados, bueno, ustedes están sentadas, ¿verdad? Es un cenotafio que lo compró la familia del general Maximiliano Martínez para despistar a la gente que no supiera dónde estaba. De hecho, la placa que nosotros vemos aquí en mármol no estaba colocada, ¿verdad? La colocaron en el 2017, ¿verdad? Pero Laika el Día decidió poner estas cositas acá y la familia se dio cuenta que estaban diciendo que esa era la tumba y no les quedó de otra que aceptar. Entonces vinieron, nos pidieron de favor que pusiéramos en la placa, y iban a poner su propia placa, la que nosotros podemos ver aquí en el Cristo Redentor. Mi amiga que estaba por acá, ya la perdí, me preguntó si de verdad había estado en la parte de arriba de este mausoleo el Divino Salvador del Mundo. Y sí, sí fue. Originalmente no existía el Cristo Redentor, estaba el Divino Salvador del Mundo en la cúpula del mausoleo. Lastimosamente, debido a los constantes terremotos y que la estructura era demasiado pesada, el Divino Salvador del Mundo estaba rompiendo la parte de arriba del mausoleo. Y la familia Araujo en 1940 decide donar la escultura a la Iglesia Católica. Estaba cumpliendo 100 años de la fundación de la Arquidiócesis de San Salvador. El arzobispo de ese entonces, Luis González, ahora si no me recuerdo, rechaza la petición, pero mantiene la tumba y ya, pues, ¿por qué? Mantiene la estatua. Entonces deciden donarse la alcaldía. La alcaldía decide ponerla en la plaza de las Américas, en la plaza de San Salvador del Mundo. Y por eso ustedes sabrán de que la alameda que está contigua para que hace tecla, en Nicaragua. Como nosotros hemos investigado un poquito acerca de Nicaragua, y ya les comentaba que había varias teorías de su asesinato. Una de ellas es que Ambrogio Canesa lo mandó a matar, porque los que han leído un poco, o los que han asistido, por ejemplo, al Museo de la Moneda, el antiguo BCR, sabrán de que aquí en esa época, en 1911, 1913, las haciendas, por ejemplo, eran un lugar horrible para trabajar. O sea, ahí te pagaban con fichas de hacienda, y estas fichas de hacienda solo las podías cambiar dentro de la propia hacienda, ¿verdad? También aquí en el urbano, en la ciudad, las condiciones de trabajo de los obreros están por los suelos. Manuel Enrique Araujo, de hecho, es el que promulga el bajar de 12 a 16 horas la jornada laboral a solamente 8. Crea el primer código de salubridad y seguridad ocupacional para el obrero aquí en la ciudad, y buscaba también irrumpir también como parte de una comisión de la sociedad Young Brothers, o hermanos rufiados en el extranjero, por decirlo así. Y vienen aquí al país interesados en hacer una sociedad con otras dos familias muy importantes y lideradas del país, la familia Dreyfus y la familia Álvarez, ¿verdad? Los Álvarez y los Dreyfus eran cafetaleros.
Y los Blues, ¿verdad? Tanto Benjamín como David, decidieron hacer una sociedad para crear el Banco de Occidente o el Banco Occidental, ¿verdad? La primera sede de este banco se creó en Santa Ana, porque ahí estaba el Álvarez. Porque ahí hay Álvarez en Santa Ana y Álvarez acá. De hecho, bueno, de hecho Emilio Álvarez, que era colombiano, tan conflictiva, ¿verdad? De caudillos, ¿verdad? Que se enemistó con dos caudillos importantes de la época. El primero es Francisco Dueñas, ¿verdad? Prácticamente que el patriarca de Santa Tecla. Y el segundo, como no podía ser de otra manera, con Rafael Carrera, ¿verdad? El guatemalteco que sacó del poder a Francisco Morazán. Se dice que Gerardo Barrios es el heredero de la voluntad de Morazán, ¿verdad? El que heredó sus ideales liberales, ¿verdad? Dueñas y el de Gerardo Barrios. El de Dueñas estaba ubicado en San Salvador y en Santa Ana, ¿verdad? En la parte occidente del país, y el de Gerardo Barrios en oriente. Y los dividía obviamente el río Lempa, ¿no? Gerardo Barrios tuvo participación en la guerra de los filibusteros, por ejemplo, cuando William Walker y sus piratas estadounidenses invaden Nicaragua y quieren implementar en este país un estado esclavista, ¿verdad? Los países centroamericanos se unen en una alianza militar y van a sacar a William Walker de Nicaragua. Y uno de los principales líderes de este